En movimiento. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1 y ponga ahí su marca en Hechos capítulo 1 y después avanza 27 capítulos más y llega al capítulo 28 del libro de los Hechos. Y vamos a leer esos últimos dos versículos de Hechos 28. ¿Ya lo tiene por ahí? Mire cómo termina el libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios así: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí termina el libro de los Hechos y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Qué siguió? O sea, como que ahí acaba, no tiene un fin como quien diga y colorín colorado, ¿verdad? Por lo menos. No tiene un final como generalmente se tienen los finales. Pero vamos a ver que hay una razón muy especial por lo cual este libro no tiene un final. Y es que este libro abarca aproximadamente 35 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero este libro no se ha terminado de escribir. Este fue el volumen del siglo I, pero han pasado 21 siglos y el Espíritu Santo sigue escribiendo el día de hoy el libro de los Hechos y adivine que usted y yo somos parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo y sigue escribiendo este libro. Una característica muy especial de este libro es que este libro habla de acción, habla de movimiento, habla de una iglesia que está constantemente trabajando y extendiendo el evangelio y extendiendo el reino del Señor Jesucristo. El libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero realmente debería de ser Los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra y ha venido haciendo la obra durante 21 siglos. Y también una de las cosas maravillosas es que si nosotros pudiéramos, hay una organización que se llama Hechos 29. Si nosotros pudiéramos tener un capítulo 29 de Hechos, escuche cómo sonaría. Me encanta esto. Así sonaría el capítulo 29 de Hechos. Diría, así el evangelio se extendió por todas partes, llegando a Woodstock, Georgia, donde se estableció la iglesia Nuevo Horizonte, la cual crecía, se fortalecía y se multiplicaba, y los creyentes vivían glorificando a Dios con pasión, formando discípulos conectados a la misión de Jesús y extendían su reino en su comunidad y en todas las naciones. ¡Wow! Ese es Hechos 29. Por eso el libro de los Hechos no se ha concluido, porque se sigue escribiendo y nosotros somos parte de ese movimiento que Dios empezó hace 21 siglos con el derramamiento del Espíritu Santo. Y usted y yo continuamos la obra que el Señor le dio a sus discípulos. Así es que el libro de los Hechos se puede resumir en 2 palabras, simplemente: en movimiento. Y Jesucristo estableció su iglesia, la cual no es una institución. La iglesia de Jesucristo es un movimiento. Así es que usted y yo somos parte de este movimiento y por eso estamos viendo en este mes, vamos a estar viendo la serie que se llama En Movimiento y vamos a estudiar pasajes claves en el libro de los Hechos para ver cómo la iglesia fue llevando este mensaje y se fue extendiendo y fue expandiendo el reino de Dios. Así es que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y leemos Hechos capítulo 1 y vamos a leer los primeros 11 versos del capítulo 1 del libro de los Hechos? ¿Ya lo tiene? Acompáñeme a la lectura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que hoy abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros ojos, y que podamos a través de tu Espíritu Santo ser movidos, Señor, y que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros a través de tu palabra y tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Este libro es un libro maravilloso. Y en el verso clave del libro de los Hechos es el verso 8. Este es el verso clave porque la meta que tiene Dios para cada uno de nosotros es que usted y yo seamos testigos de Jesucristo para ser discípulos en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que todos glorifiquen a Dios. El propósito es que nosotros extendamos el reino, que la gente lo conozca y que la gente pueda glorificar a Dios. Ese fue el propósito desde la eternidad. Ese ha sido el propósito de Dios desde la creación del hombre, tener comunión con Él y que el hombre pueda glorificarlo. Pero el pecado ha destruido esa comunión y ha traído caos al mundo, y ahora estamos viviendo muerte y destrucción y enfermedad a causa del pecado. Sin embargo, Dios sigue trabajando y envió a su Hijo Jesucristo para restaurar la relación, para que en su sacrificio pudiera haber perdón de pecados y a través de su resurrección pudiera haber vida nueva. Y el propósito de Dios para todos los que hemos creído es que seamos testigos de Jesucristo y que sigamos extendiendo, predicando el Evangelio y extendiendo su reino. Déjame preguntarte en esta tarde, ¿tú has experimentado el amor y el perdón del Señor Jesucristo en tu vida? Entonces, si tú has experimentado el perdón del Señor Jesucristo en tu vida, tú eres un testigo de Jesucristo, y el Señor Jesucristo espera de ti y de mí que podamos llevar el Evangelio y hablar, porque finalmente eso es lo que dice la Biblia. Serán testigos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Usted y yo hemos sido salvados para glorificar a Dios y para ser sus testigos. Así es que eres un testigo, y eres un testigo no solamente del Señor Jesucristo, sino que eres un testigo con poder. Déjame también otra cosa. Hay 3 elementos que nos dan un panorama completo de la misión del Señor Jesucristo en estos primeros 8 versículos del libro de los Hechos. Y vamos a ver 3 cosas hoy que nos hablan de esta misión, que nos hablan del panorama que Dios tiene para la misión de su iglesia, de la iglesia en movimiento. En primer lugar, vamos a ver que la Biblia nos habla del poder del Espíritu Santo para hacer la misión. Así es que si tú tomas nota, puedes poner ahí número 1 que nos hablan estos versículos, es el poder del Espíritu Santo para hacer la misión. En segundo lugar, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero le voy a decir hacia dónde vamos. En segundo lugar, el propósito del Espíritu Santo es hacerme, o sea, a mí, hacerme
testigo, y cada uno debemos hacerlo personal. El propósito del Espíritu Santo es que yo sea un testigo. Y en tercer lugar, vamos a ver el plan del Espíritu Santo para llevar el Evangelio a nuestra comunidad y a todas las naciones. Así es que vamos a comenzar el número 1. El primer propósito del Espíritu Santo es que el poder del Espíritu Santo para hacer la misión. El poder del Espíritu Santo para hacer la misión. Es lo primero que vamos a ver. El apóstol, Lucas es el que escribió este libro. Ahora fíjese esas primeras palabras en el libro. En el primer tratado, oh Teófilo. Quiere decir que el escritor ya había hecho otro tratado, ¿verdad? Si dijo en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. ¿Cuál es ese tratado? ¿Usted ya sabe cuál es ese tratado? ¿Quién les dije que escribió este libro? Lucas. Entonces, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, si usted regresa al Evangelio de Lucas, se va a encontrar con que dice, cuando comienza a escribir, dice que como ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, oh excelentísimo Teófilo, investigarlas para ponerlas en orden. Entonces Lucas comienza su Evangelio diciéndole, te estoy escribiendo estas cosas que yo he investigado. Escuche, Lucas era un hombre de ciencia, era un médico, y como médico y como hombre de ciencia escribió un tratado donde hizo investigaciones muy profundas y llegó a la conclusión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se convirtió en un discípulo y escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Y entonces pone algo impresionante en este verso 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, es decir, a los discípulos, después de haber padecido, o en otras palabras, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Mire que el fundamento de este movimiento es la resurrección de Jesucristo. Escuche, el poder del Espíritu Santo para hacer la misión está fundamentada en la resurrección del Señor Jesucristo. El mensaje de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, escuche, no son ni una fábula, ni son una filosofía, sino que son hechos históricos que son sustentables. Y Lucas escribe, por ejemplo, todas estas cosas que sucedieron en la vida del Señor Jesucristo desde la anunciación, desde que iba a nacer. Después es el único que narra de su infancia, y después habla de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, después de sus enseñanzas, después habla de su muerte y finalmente habla de su resurrección, y después comienza otro volumen que es el libro de los Hechos para decirnos lo que sucede después de que el Señor Jesucristo fue resucitado. Ahora hay gente que piensa que todas estas cosas son fábulas y son mitos y que son quién sabe qué leyendas. Y escuche, ha habido muchas personas que han querido destruir el cristianismo a través de los siglos, no recientemente, a través de los siglos. Diocleciano, uno de los emperadores, el peor de los emperadores en contra del cristianismo, trató de destruir con todo lo que pudiera el cristianismo y no pudo destruir el cristianismo. Los emperadores romanos quisieron destruir el cristianismo, no pudieron destruir el cristianismo porque el cristianismo está basado en Jesucristo y Jesucristo es eterno. Jesucristo no puede ser eliminado, simplemente Jesucristo es. Escuche, hay un hombre que se llama Lee Strobel. Lee Strobel era un ateo. Su esposa, de una manera providencial, llegó a conocer al Señor Jesucristo porque su hija se estaba muriendo, y de una manera providencial fue ayudada por una enfermera que le dijo, no es casualidad que yo esté aquí, Dios tiene un propósito. Le habló del Señor Jesucristo, ella se convirtió. Lee Strobel se quedó enojadísimo, como muchas personas se ponen, ¿verdad? Que se convierte uno en la familia y comienzan a atacarlo. Y Lee Strobel, que era un editor del periódico del Chicago Tribune, dijo un día, voy a destruir
destruir el cristianismo y voy a ir a la base de esa ridiculez que se dice de que Jesucristo resucitó de los muertos. Durante años aplicó todas las técnicas investigativas o investigadoras de los periodistas, haciendo las preguntas, yendo a los lugares, sacando las fuentes originales, y comenzó a hablar con expertos y empezó a ir a lugares para destruir el cristianismo, y llegó un punto en que cayó de rodillas y confesó a Jesucristo como Salvador y el Señor de su vida, y escribió un libro que se llama El Caso de Cristo. No solamente él, un abogado anterior a él en Inglaterra que se llamaba Frank Morrison también hizo lo mismo. Dijo: voy a destruir al cristianismo, y entonces volvió a investigar y se metió a buscar y a decir: voy a destruir esa locura de la resurrección, y fue a Jerusalén y fue a los lugares claves y fuentes de la información, y llegó a la conclusión de que Jesucristo es el Señor de su vida, y cayó de rodillas y lo recibió como Señor, y escribió un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Otro hombre, un intelectual del siglo pasado, C.S. Lewis, también un agnóstico, que dijo: no es posible que la gente pueda creer en semejantes ridiculeces. Comenzó a investigar y comenzó a realmente intelectualmente ver todos los fundamentos y las evidencias, y terminó escribiendo un libro que se llama El cristianismo puro, o Mere Christianity. Y después hay uno de mis héroes también que se llama Josh McDowell. Josh McDowell también era un ateo en la universidad, y llegó y dijo un día: voy a destruir esa locura del cristianismo, y se metió a investigar, y una vez más trató de destruir al cristianismo de raíz. Terminó clamando y diciendo: Jesucristo es el Señor, y ahora es uno de los defensores de la fe más tremendos que conocemos, y escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, donde presenta las evidencias tremendas para el cristianismo, y te dice: si todo esto está en evidencia, ahora tú tienes que decidir quién es Jesucristo. C.S. Lewis llegó a lo que se llama el trilema: o Jesucristo es un loco, o Jesucristo es un mentiroso por decir las cosas que dice, o Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Entonces todos nosotros tenemos ese dilema que resolver en nuestra vida. ¿Quién es Jesucristo para ti? No podemos estar neutrales, pero lo que la Biblia nos dice en el verso 3 es que Jesucristo está vivo y se presentó delante de sus discípulos con pruebas indubitables, es decir, que no pueden tener duda, y los comisionó para que fueran y sean testigos. No solamente eso, después en el verso 4 les dice: no se vayan de Jerusalén, porque voy a confirmar esto que les estoy diciendo con la promesa del Espíritu Santo. Así es que aquí estas personas están en Jerusalén, están atemorizadas, escondidas. Si usted lee los relatos se va a dar cuenta de que estaban atemorizadas y escondidas, pero el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque voy a mandar mi Espíritu Santo, la promesa que yo les dije que iba a mandar. Ahora escucha, si tú eres un cristiano que no estás viviendo en victoria, cualquiera de nosotros somos seres humanos y tenemos todavía esta vieja naturaleza, la Biblia la llama la naturaleza pecaminosa, y tenemos que luchar todos los días con nuestra naturaleza pecaminosa. Y pasa una muchacha guapa y los ojos se quieren ir y los pensamientos se quieren ir, pero en ese momento está la lucha, y dice: en el nombre del Señor Jesús, Señor, toma control de mis ojos y de mis pensamientos. Cierra tus ojos. Se te antoja la chela porque hace mucho frío y dices: me voy a echar unas chelas, pero tú sabes que tienes problema con la bebida. En el nombre de Jesucristo, Señor, quítame eso. Que estás viviendo en unión libre y no como dice el Hebreo 7, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Por qué no haces las cosas como Dios lo pide? Lo puedes hacer. ¿Por qué tenemos que vivir de una manera que no honra a Dios cuando somos cristianos y tenemos una vida que no es victoriosa? Déjame decirte, la solución que Dios nos dio a ti y a mí para vivir victorioso se llama el Espíritu Santo. Vives con rencores, vives con enojos, vives con temores, vives con tantas cosas y no quieres sujetar tu vida al control del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: voy a enviar a mi Espíritu Santo, y en el verso 8 dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Escuchen, en segundo lugar, ya vimos que el poder del Espíritu Santo
para hacer la misión. En segundo lugar, vamos a ver el propósito del Espíritu Santo es hacerte testigo. Y aquí es curioso, la palabra testigo es la palabra en griego martureo, de donde viene nuestra palabra mártir. Es decir, usted y yo somos mártires. Claro, cuando escuchamos la palabra mártir, ¿a qué le suena? A una persona que lo van a matar, ¿verdad? O que murió como mártir. O sea, el otro día escuché una expresión buenísima de un hermano que dice que su esposa lo vio y le había pedido que se pusiera la máscara, y lo vieron unas fotos sin máscaras. Dice, hermano, cuando mi esposa vio esas fotos, que yo andaba sin mascarilla, dice, me puso como pandereta de pentecostal. Me puso como pandereta de pentecostal. Escuche, el Espíritu Santo nos capacita para vivir de una manera poderosa, para ser testigos. No necesariamente, escuche, es más, la palabra mártir, testigo, muerte. ¿Se acuerdan qué dice Gálatas capítulo 2? Verso 20. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesucristo? Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Prepárese, porque lo voy a bendecir con un carro, una casa maravillosa, lo voy a prosperar, no va a haber sanidad, y usted va a comandar las estrellas del universo, y va a declarar y va a decretar, y el universo le va a hacer. Eso dijo el Señor Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Sabe para qué sirve la cruz? Para morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tome su cruz, es decir, muera a usted mismo y sígame. Somos testigos, somos mártires, y cuesta trabajo. O sea, yo estoy aquí diciendo estas cosas. ¿Usted cree que yo ya me morí a mí mismo? No, cuesta trabajo todos los días sacrificar mi yo para que el Señor Jesucristo con su Espíritu pueda vivir en nosotros. Pero el verso 8 me dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Escucha, el Espíritu Santo nos hace testigos, pero el Espíritu Santo nos capacita para la misión. El libro de los Hechos relata la forma poderosa en que estos 120 personas que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 comenzaron a hablar las maravillas de Dios, y el primer mensaje, el día de Pentecostés que Pedro dio, 3,000 personas creyeron y se bautizaron y se unieron a la iglesia, y entonces ahí nace la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos y nos capacita para la misión. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos poco a poco, y lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, cómo el evangelio se fue esparciendo en 35 años. Escuche, 35 años sin internet, sin los medios de transporte que tenemos hoy en día, sin las carreteras y aviones y todo eso que nosotros tenemos hoy en día. En 35 años se habían plantado iglesias en Asia Menor, en el norte de África, en Europa, en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en 35 años el Espíritu Santo trabajó en personas como tú y como yo, que fueron y llevaron el evangelio a diferentes lugares, y se fue estableciendo la iglesia, y una iglesia que, como dice en Hechos capítulo 17, estos que han transformado o trastornado el mundo entero han llegado aquí. El Espíritu Santo nos capacita para la misión, pero no solamente para la misión, sino también para algo impresionante. El Espíritu Santo también nos capacita para el ministerio. Y ahora usted dice, ¿cuál es la diferencia entre misión y ministerio? Qué bueno que preguntó, a lo mejor ni preguntó, pero ya estoy diciendo yo esto, ¿verdad?
Pero hay una diferencia maravillosa. La misión es todo lo que hacemos fuera de la iglesia. La misión es cuando la iglesia sale de aquí. Usted y yo estamos en misión de lunes hasta el domingo. Es decir, toda la semana estamos en misión, porque como les dije algunas semanas atrás, ahí donde usted está, en su trabajo, en su oficina, en donde está, usted está en misión. Y su campo misionero, donde pasa mayor parte del día, ese es su campo misionero, y tal vez sea su trabajo, tal vez sea su casa, pero donde esté, está en misión. La misión es lo que se hace fuera de la iglesia, pero el ministerio es lo que se hace dentro de la iglesia. En la misión se expande el evangelio, en el ministerio se fortalece la iglesia, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la comunión unos con otros. Por eso es necesario el congregarnos. Mire, si el Señor Jesucristo no hubiera querido que la iglesia se congregara, no hubiera puesto en el libro de Hebreos, capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es importantísimo también que nos congreguemos. Ahora usted piensa, y a lo mejor los hermanos que nos están viendo a través del internet, qué bueno que están conectados, pero quiero hacer esta sugerencia. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá, y el que la pierda por causa de mí, ¿qué? La hallará. Y mire, tuve mucha duda en decir esto. ¿Por qué? Porque yo sé que hay una amenaza real con el COVID-19. Hay una amenaza real para las personas que tienen una salud frágil. Pero escuche, va a perder la vida por temor a que le pueda pasar algo, o va a vivir la vida sabiendo que el Señor puede trabajar en usted. Yo no estoy hablando de ser imprudente. Y tan no soy imprudente que traigo mi mascarilla conmigo y la uso en todas partes. Y donde vaya, la llevamos. Escucha, ayer 17 personas, entre hermanos de aquí de la iglesia y de Roswell Street, fuimos a compartir el evangelio, y fuimos y caminamos y tocamos en casas y nos paramos en supermercados, y ahí estuvimos compartiendo el evangelio con nuestra mascarilla, pero trabajando y haciendo la misión que el Señor nos encomendó. Y escuche, eso es lo que nosotros nos debemos hacer, porque el Espíritu Santo para eso nos ha capacitado, porque el Espíritu Santo quiere hacer testigos de nosotros y nos ha capacitado para la misión, pero también nos ha capacitado para el ministerio. Escuche, ese mensaje que vemos, porque en el capítulo 2, vemos que esa promesa del verso 8 del capítulo 1 se cumple. Estando los 120 discípulos reunidos, de pronto el Espíritu Santo llegó con poder, y todos comenzaron a hablar la palabra del Señor, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahora, si usted revisa el pasaje, dice: había partos, elamitas, medos, de diferentes regiones, y todos los que estaban ahí para la fiesta de la Pascua y para la fiesta del Pentecostés, que estaban ahí de diferentes regiones, de pronto empiezan a escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua. Y la palabra de Dios dice: cada uno pudieron escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios. Esta iglesia, que fue investida con poder del Espíritu Santo, comenzó a hacer la misión. Fueron llenos del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro se levanta en el capítulo 2, usted lo puede leer en su casa, y puede leer ese mensaje impresionante que el apóstol Pedro da, que 50 días se había acobardado cuando una jovencita le dijo: tú eres de ellos, ¿verdad? Y se acuerda que Pedro negó al Señor 3 veces. Ese mismo Pedro, con el poder del Espíritu Santo, se paró delante de todos y comenzó a predicar un mensaje impresionante. ¿Y sabe cuál es el centro de ese mensaje? Ustedes mataron al Señor Jesucristo, pero no pudo ser retenido por la muerte, porque dice: porque Dios, suelto los dolores de la muerte, lo resucitó y ahora le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando la gente que estaba ahí escuchó ese mensaje, dijo: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense, porque para ustedes es esta promesa y para todos los que creen. Así está la promesa para todos. Y lo maravilloso de esa iglesia, si usted recuerda, dice en los versos 41, es más, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios de estos primeros discípulos que creyeron el mensaje del evangelio. Dice el verso 41:
Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? El primer mensaje del apóstol Pedro, la iglesia ya tenía 3,000 miembros. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿no? Y luego dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino a temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice el verso 46, y perseverando cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una iglesia en movimiento. Y era una iglesia en movimiento, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los hizo testigos, que finalmente vemos en el punto número 3 que quiero compartir, el plan del Espíritu Santo para llevar el Evangelio a nuestra comunidad. Aquí vemos en el verso 8 que dice que van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y déjenme recordarles simplemente, recuerde que hay 2.9 billones, es decir, casi 3,000 millones de personas, 2.9 billones de personas. Eso es muchísima gente. Para que sepamos más o menos cuánta gente, piense desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, todo el continente americano, todos los habitantes de Estados Unidos, de México, de Brasil, que son los países más grandes, todos los habitantes de Perú y de Colombia y de Ecuador y de Bolivia y de Chile y de Argentina y de Uruguay y de Paraguay y de Venezuela y de Colombia y de Ecuador y de El Salvador y de Panamá y de Nicaragua y de Guatemala, todos los países de Cuba y de Puerto Rico, todos los países, multiplíquelos por 3 y esa cantidad de personas no ha escuchado el Evangelio. No hay una iglesia y no hay Biblias. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La iglesia Nuevo Horizonte está diciendo: henos aquí, Señor, envíanos a nosotros, porque nosotros somos una iglesia en movimiento, somos una iglesia que queremos hacer la misión que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Así es que el plan del Espíritu Santo para llevar el Evangelio, uno piensa: ¿y cómo va a ser el plan? Ahí está el plan lo tiene aquí el Señor Jesucristo, y le dijo a sus discípulos: y me serán testigos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el plan. Nuestra Jerusalén es Woodstock, en Judea son las regiones alrededor de nosotros, nuestra Samaria puede ser toda América Latina, personas que hablan nuestro idioma, y el resto del mundo es lo último de la tierra. Escucha, desde el tiempo de los apóstoles el Espíritu Santo no ha cambiado su plan y no ha cambiado su propósito, y su poder sigue siendo el mismo. Y el poder que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos nos lo ha dado a usted y a mí. Y el propósito por el cual nos dio su Espíritu Santo es para que nosotros seamos testigos. Y escuche, usted y yo podemos y debemos transformar e impactar nuestro Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerde, la iglesia no es una institución. La iglesia es un movimiento. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien vaya? Déjeme preguntarle, ¿estamos dispuestos para que la iglesia Nuevo Horizonte sea una iglesia en movimiento? Para que la iglesia Nuevo Horizonte sea una iglesia de testigos, para que la iglesia Nuevo Horizonte sea esta iglesia que predica y que va y que habla el Evangelio. Bueno, tenemos que tomar este reto en serio. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al Señor en este día? No mañana, no el martes, sino en este día.
¿Qué vamos a responder al Señor a la invitación de que nosotros seamos testigos? Porque Él ya nos ha dado su Espíritu Santo, porque Él ya nos ha dado no solamente poder, sino con el Espíritu Santo nos ha dado el propósito para ser testigos y nos ha dado su plan de que seamos testigos aquí en Jerusalén, en nuestra Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra.